Entonces, el curso va a tener, como les decía, la parte de evaluación general, que bueno, la modalidad yo supongo, o sea, estoy seguro que va a ser en base a problemas. La duda es, depende de cómo estemos al final del curso, con el tema de la presencialidad, de poder hacerle el parcial presencial o eventualmente en la modalidad en casa, mandando fotos como hicimos en 101 y 102, ¿no? Química orgánica 101 y química orgánica 102. En ese caso sería con el material disponible que ustedes tienen y mandarían una foto con la resolución del parcial. Y para la gente de posgrado, como veníamos diciendo, en algún momento de esta semana o la otra, les voy a ir mandando el, el paper para que lo estudien y después nos ponemos de acuerdo eh, el día que lo vayan a presentar. Yo me imagino no más de 30 minutos, capaz 40 minutos, como muchísimo, el análisis de cada artículo. Vamos a tratar de hacerlo en una clase sola, digamos, así que yo no sé este muchacho que trabaja si lo va a poder hacer en este horario o va a mandar un video con la presentación, podría ser, no sé, o arreglaré con él en otro momento, porque lo bueno sería que todos lo escucháramos, ¿no? Lo mismo les digo para ustedes, en el momento de hacer la presentación, que estemos la mayor cantidad de gente posible, porque incluso los temas de la presentación son los temas del parcial. Entonces está bueno que esos temas sean incluidos como parte del trabajo para que todos lo escuchen. Es verdad que en algunos años, con la dinámica de todos los parciales de las demás materias, a veces la gente justo cuando hay una presentación de un estudiante de posgrado, los demás que hacen el curso habitual, digamos, aprovechan el día para estudiar otra materia o para, no sé, para tomárselo libre. Pero bueno, esperemos que en el caso de este tengamos la mayor concurrencia posible y puedan hacer la presentación lo mejor posible también. Bueno, yo creo que hicimos bastante introducción, así que podemos empezar. Lo otro que quería decirles respecto a las clases es que habitualmente yo hago la clase toda seguida, sin recreo, en la medida en que el tema amerite tener la clase toda seguida, ¿sí? Entonces a veces van a ver que las clases son de 1 hora y media en lugar de 2 o en lugar de 1 hora 45 por el hecho de que el recreo se lo consume, digamos, el final de la clase y se van antes. En algunos casos sí vamos a tener una pausa o eventualmente si el Zoom se hace un poco cansador, porque es verdad que hablar todo el tiempo uno así es como a veces un poco cansador, más que en la modalidad presencial. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo, aparte si nos mantenemos 4 o 5 y que además nos conocemos todos, va a haber confianza para decir, profe, estamos muertos, vamos a hacer una pausa y no pasa nada. Lo mismo les quería decir respecto a las interrupciones. Este es un tema que ustedes van a ver que al principio es como muy árido, muy difícil de entrarle, como parece por momentos muy aburrido, y está bueno que ni bien dejen de entender algo, lo pregunten. Sobre todo porque esa duda puede ser una duda que tengan más de uno, y después se quedan con la duda toda la clase y lo preguntan al final o lo preguntan en otro momento que nos veamos por facultad,
y se pierde el hilo de cuál era la duda. Entonces, ahora aparte que lo tienen, están por Zoom, no les vemos las caras, apenas le escuchamos la voz, yo creo que es facilísimo perderle el miedo a hacer una pregunta, ¿no? Entonces, yo los animo a preguntar todo el tiempo, aunque caiga pesado o aunque parezca que se está sobreentendido, no importa. Pregunten porque esa es la forma también de sacarle el mayor jugo posible a un curso de estos de posgrado que está pensado para irse metiendo muy de lleno en lo que es la química orgánica. Entonces, me parece que vale la pena exprimir lo más que puedan el curso. No sé si tienen alguna duda sobre lo que va a venir ahora o sobre algo de lo que pasó con Gustavo que quieran que yo le comente después a él o arrancamos nomás. No escuché nada. Gonzalo sigue con el acople ese. ¿Arrancamos nomás? Sí, ahí se escucha Ok. bien. Ah, perfecto, perfecto. Ahí sí, Gonzalo. Buenas. Buenas. Bueno, avanti. Lo primero, muy breve, muy brevecito, porque ustedes ya lo tienen, es compartirles la bibliografía. Muy breve, como les digo, porque ustedes ya la conocen, seguramente ya la manejaron. Y bueno, no tengo mucho más para agregar. Siempre les recomendamos el Carey Sandberg como la primera opción. ¿Se ve el compartir la pantalla? ¿Lo están viendo? Se ve bien, sí. Ok. Es el libro más completo, más claro, pero lo que siempre les decimos con Gustavo, es muy difícil de entrar, o sea, es muy árido. El libro ya tiene un nivel que presupone un montón de estudios de química orgánica que a veces uno al principio como que le cuesta entender de qué está hablando. Sobre todo que estas versiones que están en inglés. Y por eso a mí me parece fundamental eh, repasar las clases, ver las clases. Lo mismo les habrá pasado con las clases de Gustavo. Al principio parece todo como muy entreverado y muy difícil de comprender, después se va clarificando. Y es ahí cuando el libro es una ayuda bien importante porque es justamente el momento de clarificar las dudas que surgieron cuando ya tenemos un poco el teórico un poco masticado, ¿no? Un poco digerido, y esa es un poco la función nuestra. El Lorry es una versión un poco vieja, yo no sé. El Sandberg tenemos una versión mucho más nueva que esta del 90. El Lorry yo no sé si no se ha reeditado o qué pasó, pero se quedó un poco vieja. Los demás para esta parte del curso no son muy útiles, excepto este último, que es como una cuadernola muy finita, de la cual yo compré una versión en Brasil y está por ahí en la cátedra y se puede sacar fotocopias si ustedes quieren o algo, pero capaz que encuentran alguna versión en internet, pero cualquier, digamos, versión avanzada. Lo importante es que no nos vamos a quedar con los conceptos más básicos que ustedes vieron en 102 respecto a las reacciones pericíclicas. Entonces, hay un salto cuantitativo muy importante entre, digamos, el pantallazo que ustedes ven en 102 o el pantallazo que tiene de reacciones pericíclicas, el Wade, el Carey de orgánica básica,
cualquier libro de química orgánica básica respecto al encare que nosotros pensamos para este curso. Como les digo, seguramente eso ya lo vieron en la primera parte con Gustavo y esta parte van a ver que también al principio les va a parecer un poquitito árida. Bueno. ¿Tiene alguna duda sobre la bibliografía? No. Bueno, seguimos No. entonces. Seguimos, perfecto. Yo siempre empiezo el teórico este. A ver si lo encuentro por acá. Un segundito. Ahí está. Siempre empiezo hace unos años con el cuadro este que seguramente muchos de ustedes lo conozcan. Y justamente en la pregunta o en la motivación que me llevó a introducir el curso con este cuadro es justamente qué piensan ustedes que puede tener que ver este cuadro, que por si alguno no lo conoce todavía, es el de las meninas de Velázquez, con el curso de química orgánica de mecanismo de reacción. ¿Qué les parece? ¿Alguno tiene alguna idea? O que pueda tirar así nomás, no importa. Ahora, esta parte pueden hablar ustedes, no hay problema. Así mientras me tomo un mate. ¿Qué pasó? ¿El sol les comió la lengua el sol? Antes se Un decía, poquito puede ser. antes se decía el gato. ¿Qué dijeron? No, que un poquito puede ser que nos comió la lengua. Un poquito de la lengua del gato, la lengua del sol. Escuchá. Bueno, el asunto es así. Este cuadro, que es obviamente muy famoso, si alguno de ustedes tiene la oportunidad post pandemia de viajar a Madrid, no deje de visitar el Museo del Prado, que está este cuadro, y está siempre tapado de gente, porque además de ser hermosísimo, es enorme, enorme de grande. Ahí luce chiquitito, pero bueno. Para los que no lo conocen muy bien el cuadro, acá lo que vemos es, este es Velázquez, que en realidad es el pintor, y como ven acá está pintando un cuadro que en realidad a primera vista no se ve qué es lo que está pintando. Aquí están como las niñas de la corte y las damas de compañía y un montón de personajillos. Aquí hay alguien que se ve que está como marchándose del cuadro, de la casa, digo, del salón, o entrando. Y no sé si ven aquí, al fondo, hay una pareja, hay dos personas, y en realidad esto, aquí se ve un poco mal, pero hay un reflejo claramente de que esto es un espejo. Esto es un espejo. Entonces, si vemos la integridad del cuadro, en realidad los que estamos mirando la escena, o los que están mirando la escena, justamente son los reyes que están aquí en el fondo del cuadro, en el espejo, que estarían sentados como estamos sentados nosotros frente a el señor pintor. Entonces deducimos que en realidad lo que está pintando es justamente sobre este óleo a la pareja real,
y todo el cuadro en realidad está integrado justamente por la persona que lo mira, que está como metiéndose adentro del cuadro y tratando además de interpretar justamente qué fue lo que el pintor nos quiere mostrar. Y esta fascinación que en realidad en toda esta explicación tiene el cuadro es un poco lo que pasa con las reacciones pericíclicas. Porque una reacción pericíclica es justamente eso, una reacción integrada en donde no aparecen, como hasta ahora en los mecanismos iónicos, cargas negativas ni positivas, no aparecen nucleófilos y electrófilos, no aparecen radicales en el medio de la reacción. Van a ver que poco o en poca medida importan los catalizadores, y esta forma justamente integradora y toda en una, justamente todo en uno, de el cuadro, el pintor, la gente pintada, el retrato mismo, el observador, está todo integrado en el lienzo. Justamente esta es la idea que a mí me gustaría darles antes de entrar directamente al tema de reacciones pericíclicas. Es una reacción en donde lo que nos vamos a fijar es en el estado de transición, no nos vamos a fijar mucho en las separaciones de carga que se generen en la molécula, y vamos a determinar muchas características especiales para que esa reacción se dé. Bueno, no sé qué les pareció la introducción con el cuadro, pero como nadie nunca se opone, yo en realidad la sigo haciendo. Bueno, y acá entonces vemos ¿la ven bien compartida ahí? Sí. Ok, perfecto. Entonces, para la definición, que ustedes ven que es muy simple, peri del latín quiere decir alrededor, quiere decir que son reacciones que tienen lugar alrededor de un ciclo. ¿Y por qué se llegó a este nombre? Porque justamente este estado de transición en el proceso concertado, cíclico y altamente ordenado, es lo que determina que una reacción transcurra según este mecanismo, que, como les decía, y les voy a insistir bastante, sobre todo en esta primera clase, es todo lo diferente de los mecanismos iónicos y mecanismos radicalarios que hemos visto hasta ahora, o que han visto hasta ahora. Tiene estas particularidades en donde el proceso concertado es lo que genera el movimiento electrónico, mejor dicho, es lo que genera el proceso concertado, y el estado de transición cíclico van a ver que es justamente la clave en donde se ordenan las moléculas, y eso es lo que va a dar una alta estereoespecificidad en los productos. Cuando vemos el perfil de energía de la reacción, no es nada particular. Tenemos los reactivos, que sí ya vemos que hay una clase particular de reactivos que nosotros le vamos a exigir para que estas reacciones tengan lugar. O sea, no es cualquier suma de reactivos que van a dar lugar a este estado de transición altamente ordenado y a través de este proceso concertado. Vamos a exigirle a los reactivos unas ciertas particularidades, que lo vamos a ver en detalle en las transparencias siguientes,
y que van a dar lugar a este perfil de energía en las coordenadas de reacción entre reactivos, estado de transición, altamente ordenado y cíclico, y la formación del producto. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? Bien. Bien. ¿Qué otras particularidades van a tener una reacción pericíclica? No pierdan de vista en todo este contexto lo que les dije al principio. No hay componentes nucleofílicos ni electrofílicos en el sistema. No hay cargas negativas que ataquen cargas positivas como era la clave de lo que nosotros buscábamos en las reacciones de mecanismos iónicos. Yo me recuerdo siempre que en los teóricos de química orgánica 101, lo que les decía era, si ustedes están muy perdidos en una reacción, si no tienen ni idea para dónde arrancar, lo primero que tienen que buscar es una carga negativa o una densidad de carga negativa para poder atacar como fuente impulsora de la reacción a la deficiencia electrónica o a la carga positiva, eventualmente el otro reactivo. En este caso, la ayuda no va a ser esa. La ayuda para ustedes va a ser justamente encontrar dónde está la reorganización de enlaces, el movimiento concertado de enlaces pi que va a dar lugar a enlaces sigma y de enlaces sigma que va a dar lugar a enlaces pi. De esa forma, ustedes se aseguran lo otro, las condiciones necesarias para la reacción pericíclica, el estado de transición altamente ordenado, como decía la transparencia anterior, en un estado de transición cíclico y por un proceso concertado. ¿Está bien? Entonces, la pista aquí van a ser el tipo de reorganización que ustedes van a encontrarse en los reactivos. Otro detalle interesante que se dio en la práctica es que estas reacciones se dan incluso en fase gaseosa, lo cual en algunos casos el disolvente tiene entonces poco efecto. Vamos a ver algunos ejemplos en donde el disolvente sí tiene una participación particular, justamente como alguno de los ejemplos a tener en cuenta. Y lo otro es que en muchos de los ejemplos no se necesitan catalizadores, es decir, la reacción como tal, la fuente impulsora a partir del movimiento electrónico, de los electrones de enlaces pi que se transforman en sigma y de sigma que se transforman en pi, es suficiente para ese necesario impulso para que la reacción tenga lugar. Sí vamos a ver en particular algunos catalizadores que lo que van a hacer, si bien no modifican especialmente el recorrido de la reacción, ese perfil de energía, sí modifican la estereoespecificidad justamente por determinadas uniones a los centros de reactividad especiales para esas reacciones. Pero eso lo vamos a ver en particular en el momento en que veamos esos tipos de catalizadores y cómo influyen en la estereoespacialidad de la reacción. Justamente es el siguiente punto, presentan una alta estereoespecificidad porque lograr un proceso concertado en donde se involucra un estado de transición cíclico y altamente ordenado, ustedes ya se imaginarán que genera una cierta disposición en reactivos, entre los reactivos, que van a tener lugar
una consecuencia importantísima en la forma espacial en la que se unen esos reactivos. Y esa forma espacial en la que se unen esos reactivos tiene consecuencias sobre la estereoespecificidad o sobre la estereoespacialidad de los productos. Entonces, vamos a ver que este tema es definitivamente clave en las reacciones y es por lo cual en realidad se hicieron tan populares o tan famosas en este último tiempo. Piensen que el estudio de este tipo de reacciones empezó, a pesar de que ya se habían conocido, por allá como por 1925, 1930, el estudio desde el punto de vista mecanístico es como del 64, del 65, o sea, tiene menos de 60 años. Y eso las hace unas reacciones muy modernas y justamente su utilidad sintética explotó a partir del entendimiento de las reacciones como tal, ¿no? Que lo vamos a ver enseguida. Otro detalle importantísimo es que las reacciones van a tener lugar o bien por luz o bien por calor. ¿Y por qué digo o bien? Digo bien porque justamente la disposición espacial y el rearreglo interno de electrones no va a tener el mismo efecto sobre el producto en caso de utilizar HNU que en el caso de utilizar calor. Esto lo vamos a ver bien en detalle, es bien interesante y es una de las claves del entendimiento del mecanismo de las reacciones pericíclicas. ¿Por qué las reacciones afectadas por la luz o en tanto son promovidas por un fotón de luz dan un resultado y las hechas en condiciones termoquímicas o en condiciones no fotoquímicas, como así también se les llama, van a dar como resultado otro producto diferente. El último punto es que son reacciones reversibles, por lo tanto hay que tener especial cuidado en la estabilidad del producto final, porque si no la reacción revierte a los reactivos originales. Y de esa forma no, nos condiciona de alguna manera cuál va a ser el producto final que nosotros queremos alcanzar. Había una práctica muy interesante que hacíamos hace muchos años, cuando todavía el laboratorio podía oler feo. Ahora ya no puede oler feo, entonces la práctica esa se quitó, que era justamente una reacción pericíclica en lo que hoy sería, digamos, química orgánica avanzada, el laboratorio de química orgánica avanzada, y justamente la forma de correr la reacción hacia el producto era destilar el producto final, que era justamente uno de los que olía medio feo. Bueno, feo no, era intenso, digamos. Era un olor a química orgánica, como nos gusta a nosotros. Y bueno, pero claro, de repente 8 o 10 parejas trabajando con eso todo el tiempo, realmente al final del día había un olor intenso. Les quiero comentar esto porque justamente el hecho de poder desplazar el producto de la reacción a medida que se va formando, que esa era un poco la idea de esa destilación en el momento, es una de las formas de desplazar el equilibrio hacia la formación del producto y obtener como producto final justamente el que a nosotros nos interesa, ¿sí? Bueno, al que le interese un poco más después les comento más de esa reacción que se hacía. Bueno, vamos bien. ¿Qué pasó acá que no me quiere? Voy a avanzar para poder compartir. Ahí está.
Bueno, en esta transparencia ven las principales reacciones del tipo pericíclicas que vamos a ver en el curso. Y seguramente algunos de ustedes se acordará de Química Orgánica 102, en donde las reacciones de ciclo de adición tipo Diels-Alder, 4 electrones más 2 electrones, ya las habían visto. ¿Se acuerdan un poquito de esas? ¿Alguien? Aunque sea de nombre. Sí, algo. Pueden decir que no, igual. Sí, me acuerdo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, en ese tipo de reacciones que se llamaban de Diels-Alder, porque fueron justamente los dos investigadores que más trabajaron en este tipo de reacciones, justamente en un momento en donde no se tenía ni la más remota idea de cuál era el curso mecanístico de la reacción. Por lo tanto, ellos hacían reacciones que uno diría hoy día a ciegas desde el punto de vista del resultado que iban a obtener. Pero el resultado era tan fantástico, porque si ustedes ven, se parte de una molécula con 2 dobles enlaces y una con un doble enlace para obtener un ciclo con un doble enlace, un resultado fantástico. Y sobre todo para ustedes que trabajan en síntesis, imagínense hacer de nuevo un ciclohexeno prácticamente haciendo una reacción que une carbono por carbono y realmente es una maravilla de reacción. Y justamente la particularidad de estas reacciones de Diels-Alder era que funcionaban muy bien con calor termoquímicamente, pero no funcionaban nada en condiciones fotoquímicas. Esa fue la primera alerta que llevó a pensar que algo desde el punto de vista electrónico tenía que estar pasando en estas uniones que obviamente la primera vez que le hicieron pareció fortuita, pareció de casualidad, pero a medida que iban utilizando otros reactivos con 2 electrones y 4 electrones pi, ya la serendipidad ya no parecía tan clara y todo empezó a tener una idea. Otros investigadores quisieron simplificar un poco la cosa y trabajaron con reacciones 2 más 2, en donde también se obtenía un ciclo, como ven aquí, pero estas condiciones eran solamente factibles, estas reacciones eran solamente factibles en condiciones fotoquímicas y no térmicas. Entonces aquí hay otra alerta de que para 2 y 2 se necesita una condición y para 4 más 2 otra, sospechoso. Esto se necesitó, como ya les digo, 40 años para que vinieran Woodward y Hoffman, que fueron los primeros que seguramente les suena de Química Orgánica 102, en donde trataron de explicar de una forma un poco rudimentaria cómo era el mecanismo de este tipo de reacciones y también el tipo de reacciones electrocíclicas, que fue con las que más trabajaron Woodward y Hoffman. Y aquí lo que ellos veían era un extraño comportamiento en reacciones que incluían ciclaciones, pero que se comportaban desde el punto de vista estereoquímico de una forma con luz y de otra forma con calor. Esto de nuevo reforzaba la idea original de que el mecanismo tenía que involucrar de alguna manera electrones en un estado de energía y en otro, ya que normalmente cuando uno aplica calor no se excitan los electrones a un estado justamente excitado y sí lo hacen con una determinada longitud de onda. Y la cosa quedó por ahí. La cosa quedó por ahí con Woodward y Hoffman tratando de explicar los productos que se obtenían. Lo que nosotros vamos a introducir en este curso
es lo que hasta ahora es la teoría más moderna y más aceptada de cómo se dan este tipo de reacciones pericíclicas, que es la teoría de orbitales moleculares frontera. Tiene un nombre así como muy rimbombante, pero vamos a tratar de simplificarlo lo más posible para que se adecue a los resultados que nosotros queremos explicar y no nos vayamos mucho por el lado de ecuaciones de Schrödinger y la caja y el gato y la caja. El último tema que vamos a ver es reacciones sigmatrópicas que también implican movimientos pericíclicos. En algunos libros un poco más viejos lo van a ver en el Lorry, sobre todo lo van a ver como rearreglos sigmatrópicos, porque de hecho hay una parte de la molécula que migra, se puede ver como una migración desde una cadena carbonada de N átomos de carbono hacia el final del doble enlace. Y el otro tipo de reacción, que aquí no está, pero que vamos a nombrar en algún momento, son las reacciones N o reacciones ENO, también lo van a encontrar así en alguna castellanización mexicana, y que también implican movimientos del tipo pericíclico, ¿sí? Reacciones del tipo pericíclico. Bueno, y acá entonces vamos a ver por primera vez, o meternos por primera vez en la teoría de orbitales moleculares frontera, que al principio van a ver que les parece un poquitito árida, cansadora, pero van a ver que lo que vamos a usar nosotros, o lo que vamos a tratar de explicar de la teoría de orbitales moleculares frontera, es muy, muy básico, y nos va a ayudar a entender todas las reacciones pericíclicas. Vamos a poder justificar hasta el momento todos los resultados de las reacciones pericíclicas. Como ustedes saben, los mecanismos pueden estar todo el tiempo sujetos a revisión, o aparece una teoría mejor, o a alguien se le ocurre una forma de explicarlo mejor. Yo lo que les cuento, o lo que está en los libros hasta ahora, hay muchas teorías a su vez que explican los movimientos pericíclicos y los resultados, los productos de las reacciones pericíclicos. Esta es la que los explica mejor, la más moderna, y la que utiliza justamente orbitales moleculares, una parte de la teoría de orbitales moleculares, que es la más moderna, y toma solamente los electrones que intervienen en la reacción. Por eso se llama orbitales moleculares de frontera, o en la frontera, o por la frontera, depende de la traducción. Son los que involucran los electrones que solamente están interviniendo en formar los nuevos enlaces. Entonces, todo el resto de los orbitales moleculares de los reactivos no nos van a interesar, y eso es lo que simplifica bastante los cálculos y simplifica bastante la forma de entender, o por lo menos como yo se los transmito. Seguramente si le entran a algún libro de química cuántica, o para los aficionados más a la química cuántica, pueden estudiar un año entero esta teoría, pero para nosotros los químicos orgánicos sintéticos, que lo que nos interesa es explicar la reactividad y explicar los productos al final del día, esta teoría funciona bastante bien. Bueno, como dice el primer ítem, se basa en una combinación lineal de orbitales atómicos. La combinación lineal de orbitales atómicos es justamente, si yo quiero unir A con B, el átomo A con el átomo B,
según la teoría de orbitales moleculares, voy a tener una función de onda que va a describir al electrón en un espacio determinado por esa función de onda, Xi1, que es igual al coeficiente o a la componente con la que aporta el orbital atómico A más el coeficiente B más lo que aporta el orbital atómico B en el orbital enlazante. Y la combinación lineal quiere decir que hay un orbital antienlazante, ecuación resta Xi2 de ese coeficiente de A y el orbital molecular de A, menos el coeficiente de B y el orbital molecular de B. O sea, esto es solamente para entender que si yo combino dos átomos, A y B, voy a tener dos funciones de onda, Xi1 y Xi2. La enlazante de menor energía, la antienlazante de mayor energía, y por lo tanto voy a tener dos funciones de onda para dos átomos. Si yo combinara cuatro átomos, voy a tener cuatro funciones de onda correspondientes a cada combinación lineal, según lo que dice la teoría de orbitales moleculares frontera, que voy a considerar para esos cuatro átomos. Por lo tanto, el número de orbitales moleculares que se forma es igual al número de orbitales atómicos que se combinan. Si tengo A y B, tengo dos orbitales atómicos que van a dar lugar a dos orbitales moleculares. Esos dos orbitales moleculares van a estar comprendidos en una función matemática, función de onda, que describe el orbital molecular Xi1 y el orbital molecular Xi2. Justamente Xi es la función de onda que describe al electrón en ese espacio imaginario que es el orbital molecular. ¿Fui muy rápido en esta parte o está más o menos esta parte matemática quedó entendida? No precisamos entender de Schrödinger mucho más que esto. No, se entendió, sí. Ok. Bien, por ahora bien. Bien. ¿Qué otro dato necesitamos de la función de onda? Necesitamos Xi2, que es la probabilidad de encontrar al electrón en algún momento en ese orbital. Esa es una función que va a aparecer, van a ver en algún momento en el que el electrón pasa de una fase orbital, de un orbital molecular a otro, y que es importante tenerlo en cuenta. Tiene un significado físico que se llama nodo, que ahora vamos a ver, o sea que no, matemáticamente no se preocupen, pero es justamente la probabilidad de encontrar al electrón. Cuando la probabilidad es 0, es justamente que aparece ese nodo y es el paso de una fase a otra, que lo vamos a ver enseguida. Las interacciones que conducen al estado de transición solo involucran electrones pi, y esta es la parte en donde la teoría toma el nombre de frontera, que yo les decía. De orbitales moleculares tomamos toda la parte matemática, toda la base matemática de unión de dos átomos, y de la parte, digamos, de la transición o de la parte que involucra la reactividad en sí, tomamos justamente los electrones pi, que son como la frontera de ese momento, ¿sí? De ese mecanismo. Bien, bueno, acá un poco lo que les dije de la combinación lineal de los orbitales que van a dar lugar entonces a las funciones de onda como orbitales moleculares.
¿Qué condiciones va a poner la teoría de orbitales moleculares frontera para que se forme un nuevo enlace? Esto es parte de la teoría de verdad, es parte fuertemente del apoyo teórico para que después se comprenda por qué se forma o no un nuevo enlace. ¿Tá? Entonces, son importantes tres factores. Que los orbitales moleculares que se combinan sean de la misma fase. Ahora vamos a hablar un poquitito sobre la fase, sobre qué es la fase y cuándo los orbitales están en la misma fase. Deben solaparse considerablemente, o sea, deben unirse los orbitales moleculares considerablemente. En ese momento voy a tener orbitales atómicos para dar lugar a orbitales moleculares. Y la tercera condición es que deben estar lo más cerca posible en energía, o sea, la diferencia de energía entre esos orbitales tiene que ser la mínima posible. Ahora vamos a explicar cada uno de estos puntos y vamos a referirnos a cómo ubicar el HOMO y el LUMO en un orbital, en un diagrama de energía. Entonces, la teoría lo que me dice es que lo primero que me dice es que los orbitales moleculares que se combinan tienen que tener la misma fase. Para ello, nada mejor que utilizar un ejemplo. El ejemplo más fácil que estábamos usando ahora era cuando teníamos dos átomos, A y B, que estaban unidos, ¿sí? A y B, por un doble enlace. Por lo tanto, perdón si voy para atrás y para adelante acá, pero tengo que mostrarles esta parte. Tengo que definir la función de onda enlazante, Xi1, y la función de onda antienlazante, Xi2, justamente, como les dije, con diferente nivel energético, Xi1 más bajo que el nivel energético Xi2. ¿Sí? Y por lo tanto, Xi1, que es la combinación lineal de los orbitales atómicos correspondientes al átomo A y al átomo B, así se indican, y Xi2, combinación lineal antienlazante del átomo A y el átomo B. Cuando están en el orbital enlazante, o Xi1, o la función de onda Xi1, los orbitales están en la misma fase, ven que acá es, como llamamos habitualmente, no pintado, pintado, y dan lugar, si uno se lo imagina físicamente, o como la teoría de orbitales moleculares se lo imagina, lo ven acá en el costado, toda la parte superior y toda la parte inferior están, digamos, enlazados por la probabilidad de que los electrones estén todo el tiempo en uno y en otro plano, y esta es la forma enlazante de la función de onda Xi1, en donde ambos orbitales están en la misma fase. No pintado, pintado. ¿Qué pasa en Xi2? En Xi2 hay un salto de energía y por lo tanto hay un cambio de fase en uno de los orbitales, lo que da lugar a ese orbital antienlazante, en donde físicamente ustedes, ¿cómo se lo pueden imaginar? Como si hubiera un electrón sobre un átomo y un electrón sobre el otro átomo.
Y ven que aquí es como que la probabilidad de encontrar el electrón en este sector, ¿cuánto es? En este sector que está acá libre. Es 0. 0. Y es Es un nodo. G2. Es G2. La probabilidad de encontrar el electrón, ¿se acuerdan? G2. Y si es 0, es un nodo. Este puntito acá. O sea que acá va a haber un nodo que lo que va a hacer es separar las fases de los orbitales. Cada vez que hace un nodo, hay un cambio de fase en el orbital. Porque el nodo justamente lo que implica es que la probabilidad de encontrar el electrón en ese lugar, ¿se acuerdan? G2, la probabilidad de encontrar al electrón es 0, hay un nodo, hay un cambio de fase. Entonces, en el estado fundamental, quiere decir una reacción que va a ser termoquímica, que no va a ser fotoquímica, en el estado fundamental va a tener 2 electrones, según el llenado de Pauling, con el spin contrario en el estado de transición más bajo. ¿Se entendió? Sí. Sí. 2 átomos, Sí. 2 electrones pi, 2 funciones de onda, una de más bajo nivel energético, una de más alto nivel energético, 2 orbitales, uno para A, uno para B, y un cambio de fase en el momento en que la probabilidad del electrón aquí pasa a ser 0. ¿Qué otra cosa define la teoría de orbitales moleculares frontera? Que después lo vamos a usar, obviamente, enseguida, pero que es necesario definir. El orbital HOMO y el orbital LUMO. El orbital HOMO, yo voy a mantener la nomenclatura en inglés porque es la más usada y es la que en los libros se encuentra más habitualmente. Después hay traducciones en español castizo y en español mexicano y en español latinoamericano que lo llaman de cualquier otra manera, tratando de hacerle referencia a las iniciales en el idioma, pero a mí en estos casos me parece un error, porque se termina confundiendo más de lo que se aprende. HOMO es el highest occupied molecular orbital, el más alto ocupado, y el LUMO es el lowest unoccupied molecular orbital, o sea, el más bajo desocupado. Parece muy fácil de entender, solo hay que aprenderse cuál es el más alto ocupado, porque el otro es el más bajo desocupado. Entonces el HOMO, en este caso, es el más bajo ocupado, y el LUMO el más alto, el más bajo desocupado. ¿Por qué es importante esto? Porque según la teoría de orbitales moleculares fronteras, esa fuerza energética que hace que la reacción tenga lugar es promovida por electrones que están en el HOMO y que van hacia el LUMO. O sea, electrones que van desde el más alto ocupado hacia el más bajo desocupado. Entonces es necesario, para la teoría, establecer este tipo de definiciones junto con estas otras que yo les venía comentando y que vamos a ir explicando ahora más adelante cuando entendamos cada uno de los fundamentos de la teoría, ¿tá? Que son estas tres: que los orbitales moleculares que se combinan tengan la misma fase, que deben solaparse y que deben estar lo más bajos en energía entre ellos, junto con que los orbitales van del HOMO al LUMO.
Entonces, si entendimos para 2 orbitales, a mí me interesa que podamos compartirlo o hacerlo para 4 orbitales. Van a ver que esto no se trata de memorizar nada, se trata simplemente de ir acompañando la teoría y de ir entendiendo cada cosa que uno va haciendo a medida que la podemos ir analizando. ¿tá? Entonces, vamos a ver si juntos, por lo menos esa es mi idea, con el uso acá de la tableta esta, y si se las puedo compartir, podemos hacer el análisis de la teoría de orbitales moleculares frontera para una molécula que tiene 4 átomos. ¿Se ve ahí la compartición de la pantalla? Sí. Sí. Bueno, cuando no vean nada o cuando no entiendan, me dicen, porque esto acá... Opa. Mi escritura escolar con la tableta todavía no le agarro mucho la mano. Bueno, esto sería un dieno, ¿verdad? Acá tenemos A, B, C, D. 4 átomos. 4 átomos, ¿cuántos orbitales atómicos involucran? Vamos a irlo haciendo juntos para que vean que es posible no memorizar nada y en cualquier momento cuando les pidan describa según la teoría de orbitales moleculares frontera tal o cual reacción, ustedes lo van a poder hacer intuitivamente, o sea, sin memorizar nada. Tenemos 4 orbitales atómicos. ¿Hola? Hola, ¿Cuántos no, 4 decía, sí. Ahí va, ahí va. 4 orbitales atómicos. ¿A cuántos orbitales moleculares corresponden? 4 también. También a 4, perfecto. Cada uno de esos orbitales va a estar descrito por una función de onda, como vimos, cuyos nombres van a ser Xi1, Xi2, ya lo escribo así porque justamente tienen esta energía de menos a más, Xi3 y Xi4. Vamos a poner junto a la función de onda la rayita esta que va a implicar el estado energético de cada una de estas funciones de onda. Ahora lo que voy a hacer es, si el pulso me lo permite, hacer los orbitales para cada uno de ellos. Vieron que cuando escribo el cerito lindo, hace el circulito. En realidad no es un círculo, pero bueno, es más fácil acá hacer como ochitos que hacer los otros. Entonces, en cada uno vamos a hacer los 4 orbitales que corresponden a la descripción de esta molécula. Después vamos a ver, obviamente, para qué nos interesa esto, porque la teoría lo que trata de describir es, primero, cada uno de los reactivos, uno con 4 electrones y uno con 2 electrones, y después tratar de ver cómo se comporta esto en una reacción para aplicar esas 3 máximas que vimos recién. Mínima energía entre los niveles,
máximo solapamiento y igualdad de fase. Bueno, entonces, este sería estado fundamental. 4 electrones, pi, en el estado fundamental, ¿cómo se van a llenar? Se van a llenar según escucho ofertas. Lleno uno en cada uno, casi. El más bajo son 2 pares apareados. Perfecto. 2 pares para el primero y 2 pares para el segundo. O sea que ya tengo, según Pauling, cómo están ubicados los electrones. Ahora lo que tengo que ir viendo es cómo se pintan las fases en estos orbitales. Recuerden que en la primera función de onda, en la más baja, toda la fase, y acá voy a aprovechar el colorcito rojo, ustedes pueden hacerlo pintado o no pintado, como quieran, van a estar todas en la misma fase. Quiere decir que en Xi1 nunca hay ningún nodo, no hay ningún cambio de fase, todos están en la misma fase y es fácil de entender. En Xi2 aparece un nodo, porque hay un cambio de fase en este salto energético. Y este cambio de fase aparece dejando 2 orbitales pintados de un lado y en Xi cuadrado igual 0, 2 orbitales del otro lado. Y acá aparece la pregunta de siempre. ¿Por qué el nodo está, digamos, en la mitad de los orbitales? Y esto se debe a otra, digamos, a otra parte de la teoría o a otra teoría que trató de explicarlo, que se llama la conservación de la simetría orbital. Entonces dicen que estas moléculas, para conservar la estabilidad y para reaccionar en su nivel energético, deben conservar la simetría. Entonces van a encontrar por ahí también que algunos autores hablan de teorías que explican las reacciones pericíclicas a través de la conservación de la simetría orbital. Digamos que esta teoría utiliza parte de la conservación de la simetría en esto de asignar los nodos de esta forma, pero nada más que eso. O sea, no se preocupen de eso. Lo importante es que sepan que en el cambio de estado de estado energético, en cada uno aparece un nodo más. Quiere decir que en el primer estado no hay ningún nodo, en el Xi2 hay un nodo, en Xi3 hay 2 nodos. Y justamente para conservar esta simetría, pintado, cambio de fase, no cambia la fase, cambio de fase. Ustedes dirán, ¿para qué sirve todo esto de los colorcitos y la fase y todo? Van a ver que esto es fundamental para entender cómo se unen las moléculas ahora nomás. Xi4, nodos, uno menos que la función de onda, o sea que aparecen 3. Este es el más fácil de todos, porque en la representación de Xi4, el nivel energético más alto, es como si cada electrón estuviera desapareado. O sea, es el más antienlazante de todos y que es justamente el nivel casi radicalaris, digamos, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí?
¿Verdad que lo pueden reproducir fácilmente en cualquier momento? Y ahora, de estos niveles energéticos, ¿cuál es el HOMO y cuál es el LUMO? Acuérdense que el HOMO es el highest occupied, el más alto ocupado. El Fi2. Muy bueno. Este es el HOMO entonces. ¿Y el LUMO? El Fi3. Perfecto. Entonces acá tenemos HOMO, LUMO y tenemos todo el análisis de un dieno que elegimos cualquiera, butadieno. Si volvemos ahora a las transparencias originales, y puedo cambiar de transparencia, ahí. Entonces vemos cómo en el estado fundamental el HOMO G2 tiene esta forma, digamos, espacial de orientar los electrones más tirados sobre los átomos, que es lo que uno diría es la forma de representación que uno hace del butadieno con los dos dobles enlaces. Y la última, la que yo les comentaba respecto a la expresión casi radicalaria de los electrones sobre cada uno de los átomos, ¿sí?, en el butadieno. Como ven, nosotros escribimos la forma en el estado fundamental. Si hubiéramos hecho la forma en el estado excitado, ¿qué hubiéramos tenido que hacer? Excitar justamente un electrón del HOMO al primer nivel energético siguiente, a Xi3. Hay discusiones sobre si el electrón salta con el mismo spin que tenía o con el spin cambiado. Son discusiones un poco más, digamos, bizantinas que lo que nosotros queremos llegar. Háganlo con el spin cambiado o con el mismo spin. Lo importante es que en el estado excitado, ahora el orbital HOMO es Xi3 y el orbital LUMO es Xi4. Les repito, ¿por qué va a importar los orbitales HOMO y LUMO? Es porque la teoría va a decir que cuando tengamos los reactivos, el orbital HOMO va a ser el encargado de la fuerza energética hacia el orbital LUMO de la otra molécula. Quiere decir que lo que nos va a importar si nosotros hacemos una reacción entre, por ejemplo, butadieno y eteno, que es lo que viene ahora, vamos a tener que analizar cuál es la distribución electrónica, cuál es la longitud, la función de onda que corresponde al HOMO y al LUMO de una y otra molécula para entender si hay reacción o no entre ellas. Por eso es tan importante, antes que nada, hacer un estudio de orbitales moleculares frontera antes de encarar la reactividad o antes de entender por qué la reactividad de las reacciones del tipo Diels-Alder 4+2 se dan de la forma que se dan. ¿Tá? Entonces, ahora tenemos el análisis de HOMO y LUMO para el eteno y el análisis de HOMO y LUMO para el butadieno. Lo que nos queda entender ahora es por qué la teoría de orbitales moleculares frontera se plantea estas tres máximas, digamos, para que la reacción entre el butadieno y el eteno, una reacción simple de Diels-Alder, se dé en las condiciones en las que está prevista, digamos. Los orbitales moleculares que se combinan tienen que ser de la misma fase,
deben solaparse considerablemente, condición fundamental, deben estar lo más cerca en energía posible. Nosotros tenemos que basarnos entonces en estas tres condiciones que pone la teoría para realizar una reacción. En condiciones, obviamente, pericíclicas, ¿no? Porque esto lo que está justificando es que la reacción de Diels-Alder es una reacción pericíclica. Entonces, para solaparse considerablemente un orbital con el otro, lo que nosotros tenemos que hacer, según como se muestra en esta transparencia, es en el estado de transición ubicar al dieno y al dienófilo uno por encima del otro. Uno por encima del otro. Ya no van las reacciones así, aunque nosotros en el papel no tenemos más remedio que escribirlas en el plano del papel, que van así, parecería butadieno y buteno, así. Lo que van a hacer es así. Una por encima de la otra. Después vamos a discutir profundamente cuál encima de cuál es la condición para la reactividad sobre una cara preferencialmente que otra. Lo vamos a ver bien en detalle. Pero lo más importante que les quede en la clase de hoy es que este tipo de reacciones se da justamente en un estado de transición, como vimos al principio de la clase, en donde una molécula se ubica por encima de la otra. ¿Ah? No importa si el dieno por encima del dienófilo o viceversa, pero lo importante es la distribución espacial para lograr el máximo solapamiento. Este solapamiento que vemos acá, inestable, ¿me escuchan? Este solapamiento que tenemos acá sea máximo. ¿Está bien? ¿Por qué ese solapamiento es máximo? Primero, porque me lo está diciendo la teoría. Y segundo, porque yo ubiqué el dienófilo y el dieno de tal forma, como decíamos, que los electrones del HOMO del dienófilo, del dieno, fueran hacia el LUMO del dienófilo. Y para eso tengo que ubicar el dieno en la longitud, en la función de onda G2, como me dijeron ustedes, HOMO, y el dienófilo en LUMO. En LUMO. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Porque de esa manera, el solapamiento este máximo que yo estoy logrando en el estado de transición es también posible. Y acá vamos a la condición de igualdad de fases en el estado de transición. Las fases del LUMO del dienófilo y del HOMO del dieno en la unión, ven que es no pintado, no pintado, pintado, pintado. Hay autores en donde esta representación la pone con positivo y negativo. Yo en realidad no estoy muy de acuerdo con eso porque no hay una carga formal sobre ninguno de los orbitales. Eso en realidad está mal. No. Es una forma un poco más antigua de representarlo. Ahora simplemente lo que se representa son dos colores diferentes o un rayado y un no rayado, pero hay que identificar cuál es la fase con la que estamos trabajando. No pintado, no pintado, pintado, pintado. Cuando vamos a hacer el solapamiento, cuando vamos a unir
el dieno y el dienófilo para dar lugar a la nueva molécula, tenemos las fases coincidentes. Recuerdan que esa era una de las condiciones de la teoría de orbitales moleculares frontera para que se forme el nuevo enlace. Misma fase, solapamiento considerable, máximo solapamiento, acá tenemos las dos, máximo solapamiento y misma fase. Y la tercera, que la vamos a dejar un poquitito más adelante, porque depende, capaz que la vemos hoy, pero es un poquitito más complicada, dice que estos orbitales que se van a unir tienen que estar en la mínima energía posible. Esto tiene un poquitito que ver con la parte de catalizadores, tiene un poquitito que ver con la distribución electrónica de las moléculas. No es complicado, pero paso por paso. Entonces, entendamos primero que las moléculas no se unen en el plano, sino que se unen en el espacio. De esa forma se logra el máximo solapamiento, y ese máximo solapamiento también tiene que ver con las fases en las que se encuentran. Por eso es tan importante considerar el HOMO del dieno y el LUMO del dienófilo. El HOMO del dieno es el rico en electrones, es donde hay más electrones, por eso dieno se llama dieno, porque es la molécula rica en electrones. Desde ahí, desde ese HOMO, van a ir los electrones al LUMO del dienófilo, a la molécula pobre en electrones, por eso se llama dienófilo, porque la molécula es pobre en electrones, y de esa forma me aseguro que se puede lograr un nuevo enlace entre dieno y dienófilo en base a esas dos premisas, fundamentalmente. Máximo solapamiento y igualdad de fases en los orbitales. No se olviden que esta situación ideal, que justifica de alguna manera por qué las reacciones de Diels-Alder se dan, es en condiciones térmicas, es en condiciones del estado fundamental del dieno y del estado fundamental del dienófilo. ¿Por qué hago tanto hincapié en eso? Porque imaginemos que yo quiero llevar a cabo la misma reacción en estado fotoquímico, es decir, dándole luz a la reacción. Si yo le estoy dando luz, quiere decir que el estado de transición, el momento en donde las moléculas van a lograr unirse, va a estar dado, de nuevo, por el LUMO del dieno y por el HOMO del dieno y por el LUMO del dienófilo, pero, si estoy en el estado excitado, el HOMO del dieno ya no va a ser G2, como era en el estado fundamental, recuerden con esta distribución electrónica, sino que va a ser como la función de onda G3, que tiene esta distribución. No pintado, 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 no pintado. O sea que los no pintados en los extremos. Esta distribución, con los no pintados en los extremos, lleva al problema de que en el estado de transición, cuando yo quiera lograr el máximo solapamiento, lo voy a tener solo en uno de los orbitales. Porque el orbital pintado en la misma fase solapa, pero en la otra fase voy a tener pintado no pintado. Por lo tanto, esta aproximación del lado de la misma, del mismo lado
en el que se aproximan las moléculas, va a estar prohibido. O bien va a estar prohibido por simetría, que habla de diferencia de fases, lo que yo les decía al principio, de que era una teoría que hablaba de la simetría de orbitales. Hay un problema en que se repelen las simetrías, lo cual quiere decir que no están en la misma fase. O hay un problema de geometría. ¿Por qué? Porque para evitar la unión del no pintado-pintado, tengo que irme a la otra cara de la molécula. O sea, tendría que hacer una unión supra-antara. Recuerden que supra-supra o antara-antara quiere decir del mismo lado del plano. Antara-antara o supra-supra, si fuera por el lado de arriba. Pero acá sería supra-antara. Sería de un lado del plano y del otro lado del plano. Por lo tanto, o bien está prohibida por geometría o bien está prohibida por simetría. Quiere decir que la reacción de Diels-Alder es prohibida fotoquímicamente. No se da en condiciones fotoquímicas porque la teoría de orbitales moleculares frontera predice este resultado. Y lo predice bien, porque las reacciones de Diels-Alder no se dan en condiciones de excitación electrónica. ¿Está claro? O sea, tengo una teoría que me predice correctamente por qué, o que justifica correctamente por qué el estado de transición es prohibido. Y se habla entonces de prohibido por simetría y prohibido por geometría, porque a la molécula no le da, obviamente, para tornearse y llegar al otro lado de la cara del dieno. ¿Está claro? Entonces, tengo que fijarme muy bien cuáles son las condiciones del estado de transición, si es fotoquímico o si es térmico, para ver justamente el estado de transición si se encuentra en las condiciones que la teoría de orbitales moleculares frontera predice para una reacción correcta, para una reacción permitida. Ya ven que funciona perfectamente para Diels-Alder, porque las reacciones de Diels-Alder solo son permitidas térmicamente. Y la justificación de la prohibición fotoquímica viene dada justamente porque el dieno en ese estado de transición necesita o está en la función de onda G3 que le presenta una fase equivocada, una fase que no es la correcta al dienófilo para su unión. ¿Está bien? Ahora vamos a meternos un poquitito en los niveles energéticos, pero quiero redondear con esto si quedó completamente entendido. ¿O hay alguna duda? Adelante. En el estado de transición fotoquímico es solo el dieno que está en estado excitado, el dienófilo no. Siempre están en estado fundamental. Porque no tendría LUMO. Claro, está. Si yo excito, primero recuerden que la situación de excitabilidad electrónica se da por cuantos, ¿no? O sea que yo necesito una fuente específica para excitar el nivel energético del dieno, que es distinta que la del dienófilo. Pero eventualmente, si algún electrón del dienófilo se me escapara y se excitara, fíjate que no tengo LUMO para presentarle al dieno. Quiere decir que la condición de reacción sería aún peor, porque no tengo orbital vacío en donde el dieno lleve
los electrones para el movimiento pericíclico. ¿Se entiende? Sí, bien. ¿Alguna otra duda? Bien. Vamos a ir a la parte del esquema de energía de una reacción de orbitales moleculares de una Diels-Alder común, de una Diels-Alder activada y de una Diels-Alder llamada de demanda inversa. Esta sería la tercera condición que exige la teoría de orbitales moleculares frontera y que tiene que ver justamente con que las reacciones ocurren desde el HOMO del dieno hacia el LUMO del dienófilo, cosa que parece suficientemente cantada, digamos, que no hay que explicar mucho, pero la teoría, a partir de estos análisis de niveles energéticos, también se ocupó de que se entendiera. Focalicémonos primero en una reacción de Diels-Alder normal, la más facilita de todos, butadieno y eteno. ¿Está bien? Acá para el butadieno se describen los 4 niveles energéticos, Xi1, Xi2, Xi3 y Xi4. Este esquema está sacado del Carey y respeta exactamente los valores energéticos que tiene calculados por teoría cuántica de cada uno de esos niveles. No están ahí los valores porque es complicar el diagrama, pero o sea, no es arbitrario este lugar, este lugar, este lugar, este lugar. Están puestos con números. El eteno, como ven acá, tiene el orbital HOMO más bajo que el HOMO del dieno, pero el orbital LUMO también está más bajo que el orbital LUMO del dienófilo, que el orbital LUMO del dieno. Quiere decir que si yo tomo en referencia lo que dice la teoría de orbitales moleculares frontera, la diferencia energética menor entre los estados de longitud de función de onda del dieno y del dienófilo es efectivamente entre el HOMO del dieno y el LUMO del dienófilo. O sea, por eso es que los electrones van a ir del más rico en electrones al más pobre en electrones. Cosa, como les decía yo al principio, que parece una cosa muy obvia. Si hablamos de fuerza electrónica, lo que normalmente sucede es que pasa eso, ¿no? Los electrones van desde donde hay muchos a donde no hay nada. Entonces, acá, esto le daría como el cierre a, digamos, a los tres parámetros que pone la teoría para dar lugar a un nuevo enlace carbono-carbono en una reacción pericíclica. Que la diferencia energética sea la menor posible, quiere decir que la reacción va a darse entre el HOMO del dieno y el LUMO del dienófilo, en una reacción, como les decía, de Diels-Alder normal. Bien. ¿Cómo es una reacción de Diels-Alder activada? Una reacción de Diels-Alder activada quiere decir que el dieno ganó en electrones, o sea que tiene un grupo, sea por efecto inductivo o por efecto resonante, dador de electrones, o sea, ganó en su nube del dieno, y el dienófilo decreció aún más en la fuerza
electrónica. Quiere decir que tiene un grupo atrayente de electrones, muy atrayente de electrones. A su vez puede ser aún más activada si le sumamos un catalizador, que podría ser, por eso yo hoy les decía, piensen que algunas circunstancias con catalizadores vamos a ver, cuál función es justamente dejarlo más deficiente aún de electrones. Pensemos en este caso en un ácido de Lewis que pueda complejearse con el grupo carbonilo y dejar aún más deficiente a este dienófilo de carga. ¿Qué efectos van a tener estos grupos en una Diels-Alder activada sobre el orden en el que ubicamos los estados energéticos? En el dieno, lo que va a suceder es que el HOMO va a estar más arriba que el HOMO de la Diels-Alder normal, porque el dieno ganó en electrones. Y el LUMO del dienófilo, en una reacción en donde el dienófilo está muy desactivado, imaginen con catalizadores, aún el LUMO aún está mucho más abajo que el LUMO normal de una reacción de Diels-Alder. ¿Qué quiere decir con esto? Que si medimos la diferencia energética entre el HOMO del dieno activado y el LUMO del dienófilo muy desactivado, esta diferencia de energías es mucho más pequeña que la diferencia de energía en una Diels-Alder normal. Y si le agregamos el catalizador, que hace más deficiente en electrones todavía el dienófilo, vemos que la diferencia energética es aún mucho mayor. Y esto va a tener una consecuencia bien clara sobre la rapidez en la reacción de Diels-Alder. Vamos a ver reacciones que suceden rapidísimamente porque lo que se llama está muy activada. El dieno tiene un dador muy grande de electrones y el dienófilo un aceptor muy fuerte de electrones. Eso favorece mucho la reacción. ¿Por qué? Porque acerca mucho la diferencia de energía entre HOMO y LUMO. ¿Se acuerdan algunos de ustedes cuando les hablaban de HOMO y LUMO, que parecía todo una cosa que no se entiende nada? Pero que con esto, por lo menos, se entienda un poquito por qué el HOMO y el LUMO de una reacción y la diferencia de energía entre ellos es muy importante. A menor diferencia de energía, la reacción es más favorable. ¿Está bien? Tenemos entonces Diels-Alder normal, Diels-Alder activada, y ahora vamos a ver Diels-Alder demanda inversa. Este tipo de reacción realmente aparecieron no hace mucho en la literatura y son como, digamos, la mosca blanca. O sea, es el tipo de reacciones que hacen los académicos para estudiar realmente cuál es la diferencia de energía entre ellos, cuál es la reactividad. La utilidad, yo no le he visto mucha utilidad, más que, como les digo, esa parte más académica. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de desactivar muchísimo al dieno y activar mucho al dienófilo, a tal punto que la reacción, tal como lo dice su palabra, ocurre desde el HOMO del dienófilo, hacia el LUMO del dieno, porque esta es la menor energía reportada, calculada en el estado de transición.
Fíjense que si nosotros lo hacemos como habitualmente, con los electrones en el HOMO del dieno y el orbital vacío en el dienófilo, la diferencia energética esta es muy grande. Por lo tanto, la demanda inversa se toma desde el HOMO del dienófilo hacia el LUMO del dieno. Desde el punto de vista de la discusión de teoría de orbitales moleculares frontera, es todo igual, solamente que tenemos que ver bien cuáles son los orbitales que tenemos que considerar para HOMO, para dieno y dienófilo, justamente para HOMO y para LUMO, que quedan realmente cambiadas, y tomar en cuenta esas cosas, pero el resto, desde el punto de vista de la estereoquímica, desde el punto de vista de la reacción en sí, funciona prácticamente todo igual. O sea que no hay ninguna diferencia en lo que vamos a estudiar. Y aparte, hay tantos ejemplos de Diels-Alder normal y Diels-Alder activada, y son tan, digamos, esclarecedores que no vale la pena por lo menos meterse en una cosa. Sí, está bueno que sepan que existe, que en esos casos la relación, la diferencia energética ya no es homodieno, lumodienófilo, sino que es homodieno, homodienófilo, lumodieno, y bueno, y para este esquema no mucho más que eso. Quería mostrarles como último un poco de ejemplos, sin analizar nada, sin analizar estereoquímica, sin analizar mecanismo, simplemente un vistazo de qué tipo de reacciones de Diels-Alder estamos hablando en Diels-Alder normal, Diels-Alder activada y Diels-Alder demanda inversa, nada más. Ya la clase que viene nos meteremos de lleno en lo que es la estereoquímica y lo que es todo el análisis de orbitales. Lo otro que ustedes ya habrán dado cuenta que las transparencias están ordenadas por primera clase, segunda clase, tercera clase, pero en realidad el contenido de cada una de esas clases es mucho más que lo que sería una clase, digamos. Creo que vamos por la mitad de las transparencias, o menos todavía. O sea que en eso no se preocupen, igual ustedes las tienen ahí bajadas. El ritmo también lo vamos a ir marcando a medida que tengamos algunos momentos en donde ustedes tengan que hacer ejercicios, naturalmente. Algunos voy a hacer yo en la clase, vamos a ver cómo va con la tableta. Algún espacio les daré a ustedes para que los hagan y después me los manden, de repente alguna tarea tipo domiciliaria para que le vayan agarrando la mano, porque eso sí me gustaría aclarárselos desde ya. Esto es mucho ejercitarse, esto es mucho ver la reacción, ver el espacio, cómo las moléculas se ordenan, entender que esto no es una reacción plana. La clase que viene ya les voy a traer algunos modelitos para que quizá lo vean un poco mejor en el espacio. Pero para terminar entonces, una reacción de Diels-Alder normal, tenemos el ciclo pentadieno y una acroleína aquí, es un alqueno con un carbonilo. Este está levemente activada porque es un atrayente de electrones que deja un poco más deficiente de electrones al alqueno. ¿Sí? Y acá tenemos el producto final. Como les digo, no quiero
meterme en la parte de estereoquímica, que nos va a llevar muchísimo tiempo, de para qué lado queda uno, para qué lado queda otro. Ya vamos a tener tiempo de eso. En la Diels-Alder activada, lo que habíamos dicho que es fundamental es que el dieno sea muy rico en electrones. O sea, acá está doblemente cargado por oxígenos que por efecto resonante les está dando a la nube electrónica del dieno mucha carga negativa. En particular, este dieno se llama el dieno de Danishevsky, que es un investigador que trabajó muchísimo en reacciones de Diels-Alder, y justamente preparó este dieno, que de hecho lo venden ahora, Aldrich lo vende, como una forma de activación muy importante en la molécula. ¿Sí? Es un dieno muy reactivo, eso es lo importante. Y este dienófilo, como ustedes lo ven, tiene dos grupos, tremendos grupos aceptores, carboxilato, por lo que está súper deficiente en electrones y la reacción anda muy bien. El último caso sería el caso de demanda inversa, como les decía, en donde se trata de que al dieno le quitemos toda la densidad electrónica posible, dos grupos carboxilato, y al dienófilo lo saturemos lo más posible con cargas, con pares de electrones, en este caso de dos grupos éteres. ¿Sí? Y acá ven el resultado final. Lamentablemente no tengo los rendimientos acá, no me lo acuerdo, pero son reacciones que cualquiera de ellas, en estos casos, por algo son de literatura, andan muy bien. ¿Ah? Bueno, ya estamos sobre la hora entonces, así que no sé si tienen alguna pregunta o alguna cuestión más para hacer, para decir o algo. Bueno, espero que la hayan disfrutado la clase y hayan entendido bien todo lo que les traté de transmitir, y bueno, nos seguimos viendo el jueves. Recuerden que cualquier duda, el foro está habilitado, o sea que si piensan que revisando la clase les quedó alguna pregunta o algo, pueden hacer la pregunta al foro, y yo en la semana antes del jueves trato de responderles, ¿sí? Bárbaro, Dale, Quique, gracias. gracias. Chau, gracias a ustedes, al contrario. Buenísimo, gracias, chao. Chau. Chao, chao. Bien.